buenos días o buenas tardes. Como ustedes ya saben, soy la doctora Rita Hernández y hoy estamos con la doctora Pilar Acosta. Ella es experta en sistema inmunológico y factor de transferencia. Como sabemos, todos tenemos muchísimas preguntas que a veces buscamos en la web y no sabemos a quién hacerle caso, doctora. ¿Sale? Entonces, bueno, pues bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo, por estar con nuestros pacientes, que son también tus pacientes, tus amigos. ¿Y nos podrías decir qué es el factor de transferencia? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Hola, buen día a todos, muchas gracias por seguirnos. Agradezco mucho la invitación a la doctora Rita, excelente médico. Y bueno, pues vamos a hablar de factor de transferencia porque de ello se han habido muchas, pero muchas preguntas. Unas hablando de marcas, otras de precios, otras de presentaciones. Pero al final de cuentas hay que tener en consideración 3 puntos a favor del factor de transferencia. Primero, que es una terapéutica que tiene muchísimos años ya en investigación. Desde 1945 en Estados Unidos se diseñó este tipo de tratamiento para justo tratar pacientes con tuberculosis. El doctor Lawrence en Nueva York decide buscar una especie como de vacuna para los pacientes con tuberculosis utilizando los estudios del doctor Chase que habían publicado anteriormente a ello. Y entonces dice el doctor Lawrence, pues vamos a hacer algo de transferencia celular. Justo por ello es que el doctor Lawrence, cuando ve resultados benéficos en los pacientes con tuberculosis, dice, es que es un factor que le transferimos del paciente que se había salvado al enfermo y le transferimos su inmunidad. Entonces ahí está el factor de transferencia. Y ahí se le quedó el nombre del factor de transferencia. Lo correcto sería decirle extracto diafiltrado o extracto dializado de leucocitos. Pero comercialmente hablando, pues todo el mundo lo conoce como factor de transferencia. Vaya, ese es el punto en donde tenemos que partir, que el factor de transferencia es una terapéutica diseñada para pacientes con tuberculosis en Estados Unidos. Posteriormente hubo otro investigador también, excelente persona, ser humano, científico, gran investigador, el doctor Kirkpatrick en Alemania, también decide estudiar más respecto al factor de transferencia y él obtiene una patente internacional de la forma de extracción de factor de transferencia en 1970. Entonces, si sabemos, pues hay muchos documentos, incluso hay libros de factor de transferencia en donde se pueden leer todos estos antecedentes. Entonces, factor de transferencia no es nuevo, queridos amigos pacientes, no es nuevo. Es desde 1950 que tenemos diferentes opciones terapéuticas que hablan de factor de transferencia. Bien. Y de ahí nos venimos en México, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en más o menos 1985, en 1987, en el laboratorio de inmunología, se diseña un factor de transferencia con algunas modificaciones en la forma de obtención, en la forma de extracción, pero al final se logra obtener justo un factor de transferencia que se usó en pacientes con herpes. Y la verdad es que hubo una mejoría impresionante. Pacientes que no se les podía dar tratamiento y que no veíamos respuesta, vimos con el factor de transferencia una respuesta importante de mejoría. En ese momento, un poquito más para 1994 más o menos, en esta escuela el doctor Ondarza era el médico que trataba a los pacientes y empezaba su consulta a las 7 de la noche y todos se tenían que anotar en una hojita para poder acceder a la consulta. Y el doctor Ondarza se iba a su casa, yo creo que a la 1 de la mañana, terminando de ver a todos los pacientes allá. Entonces, pero en ese momento la forma de administrar factor de transferencia era para pacientes con enfermedades como raras, leishmaniasis, herpes, enfermedades que nadie quería ver, ¿no? Dengue. Y entonces buscaban así como que ve a la escuela de ciencias biológicas y a ver qué te dan, ¿no? Decían. Uh-huh. Realmente es que no era a ver qué te daban, era un factor de transferencia. Y se logró registrar con la marca de Transferón. En la actualidad,
el factor de transferencia transferón es la marca original del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la ventaja pues de ser de leucocitos humanos y es congelado. Entonces, eso da pauta a que el paciente se confunda. La marca original del Instituto Politécnico Nacional es transferón y para poderla obtener tienes que ir a la escuela. Okay, directamente allí. Exacto, ir a la escuela, sacar tu cita y que te lo vendan ahí. Y debes de ir con tu hielera para que no se te vaya a descongelar, porque ojo, si se descongela, ya no funciona. Entonces, si no fuiste a la escuela y alguien te lo vendió en cualquier kiosquito de plaza o me la vendió el sobrino del amigo del vecino, desconfíen. Desconfíen, pacientes, desconfíen, queridos amigos, porque se pierden fácilmente las moléculas de factor de transferencia y si no se mantiene su temperatura ideal, que es la congelación, ese factor de transferencia se va a descongelar y les prometo que no va a servir y no van a tener buenos efectos. Bien, hasta ahí, hasta 1999, 2000. Quiero decirles que el factor de transferencia ganó el Premio Nacional de Investigación en 1996 en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ya se venía a venir este auge de factor de transferencia, cada vez más personas lo conocían y decían, bueno, qué felicidad tener una opción terapéutica. Pero justo por ello hay que indicar dos cuestiones importantes. La primera de ellas, factor de transferencia no es mágico, no hace milagros, ¿no? Es una terapéutica de tipo inmunológico que tiene tres objetivos. El primero, activar tu sistema inmunológico para que éste se defienda a su vez de todas las agresiones que pueden ser internas o externas. Segundo, la regulación del proceso inflamatorio. El factor de transferencia inhibe una molécula que se llama NF-κB y al inhibir la NF-κB disminuye el proceso inflamatorio. Y el tercero y el más importante, regula tu sistema inmunológico para que este a su vez te ayude a prevenir enfermedades de tipo infeccioso como podría ser una infección viral o una infección bacteriana o incluso mejorar la calidad del sistema inmunológico en tratamientos muy difíciles como puede ser una quimioterapia o una radioterapia. Entonces, con esos tres objetivos, el factor de transferencia se ha mantenido durante todos estos años, con muchos beneficios para los pacientes, pero no es nuevo. Y lo mejor es que, dentro del mundo de investigación, los que nos hemos dedicado a hacer investigación con factor de transferencia y a publicar con factor de transferencia, nos hemos topado con la mala reputación, por así decirlo. Algunos compañeros médicos te dicen, no funciona, no compre eso, va a tirarlo su dinero a la basura. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, los invito a que se documenten, los invito a que lean un poco, se documenten y después platicamos y con gusto podríamos llegar a algún acuerdo. Entonces, realmente el factor de transferencia da muchísimos beneficios y creo que es importante mencionarlo, doctora, que bien indicado, cuando te lo indica un profesional de la salud, no que te lo venda doña Cholita, la de la tienda, no, bien indicado, cuando te lo receta tu profesional de la salud, vas a tener un buen resultado con tu factor de transferencia. Muy bien, entonces estamos hablando que realmente tiene un sustento científico. Sí, tiene su sustento científico y obviamente en 1945, cuando las cosas estaban muy mal para los pacientes con tuberculosis, pues lo importante era que no se murieran, ¿verdad? Pero en la actualidad, con todos los adelantos en biotecnología, en biomedicina molecular, en biotecnología, pudimos llevar a cabo un proceso de cuantificación. Es decir, se desdoblaron las moléculas de factor de transferencia y se buscaron por punto molecular, por punto isoeléctrico y por peso molecular. Y nos encontramos cerca de 200 moléculas. Entonces, factor de transferencia es el conjunto de 200 moléculas, todas relacionadas a la comunicación celular del sistema inmunológico. Perfecto. Oye, y entonces, hablando de factor de transferencia, ¿para qué sirven? ¿Qué pacientes están indicados? ¿En cuáles no? Porque como dices, no es algo mágico, no es de que te vaya a crecer el cabello mucho más rápido, ¿verdad? Sino que
tiene específicamente un uso. ¿Cuál sería, doctora Pili? Sí, pues en el ámbito de ventas se van a encontrar que sirve para todo. Cura la diabetes, cura el cáncer, bueno, te dicen mil y un cosas. Y la verdad, los que nos dedicamos a factor de transferencia siempre hablamos con la verdad, porque es lo último que queremos. Una venta indiscriminada, que no esté controlada y que no veamos buenos resultados en nuestros pacientes. Entonces, vamos a dividir en diferentes grupos de enfermedades. ¿Estás de acuerdo, doctora? Lo primero es en enfermedades infecciosas. Todo lo que sea infeccioso, viral, bacteriano, micótico, parasitario, todo lo humanamente infeccioso lo podemos tratar con factor de transferencia. De ello, todas las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio se puede utilizar en tratamiento para reforzar las defensas del propio tracto respiratorio en pacientes, por ejemplo, con influenza o con COVID. Herpes en todas sus presentaciones, varicela y posteriormente herpes, se puede utilizar. Todas las infectocontagiosas como hepatitis, en todas sus versiones A, B, C, D, E, F, G, en todas se puede utilizar. También se puede utilizar en pacientes con infecciones de vías urinarias de repetición, con o sin antecedente de infección prostática, y si hay una infección de vías urinarias que afecta a próstata, también se puede utilizar. Infecciones de tipo gingival también se puede utilizar, infecciones del tracto digestivo también, incluso por ejemplo un paciente que se va a operar de hemorroides, que tú dijeras, bueno, pues se va a operar, bueno, pues le podemos dar factor de transferencia para que se active su sistema inmunológico y no tenga infección postquirúrgica. Entonces, todo lo que sea infección podemos utilizar. Luego, el segundo punto sería en cáncer. Si nosotros pudiéramos hacer un resumen de todo el libro de factor de transferencia, de verdad, el 70% de publicaciones son de cáncer. Y en todas con efectos terapéuticamente benéficos para el paciente. ¿Por qué razón? Porque si bien el factor de transferencia no destruye tumores ni encapsula tumores, sí levanta la respuesta inmunológica. ¿Para qué? Para que tenga un mejor efecto quimioterapia y radioterapia. ¿Vale? Entonces no hay necesidad quien le diga, tómate el factor de transferencia y deja tu tratamiento. No le hagan caso, por favor, no hagamos caso de ello. Es combinar el factor de transferencia con tu tratamiento. ¿Y qué tipo de cáncer? Todo tipo de cáncer. Todo tipo de cáncer. Incluso hay publicaciones de pacientes con leucemia y con linfoma. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si son leucocitos, entonces no alimentará, ¿no? El factor de transferencia va a alimentar a la leucemia. No se ha descrito ello, por el contrario, beneficia porque mediante receptores el factor de transferencia va a activar a las células buenas, no a las células cancerígenas. ¿No? Entonces sí se puede utilizar. Bien, y entonces ya tenemos las infecciosas y el cáncer. Y ahora venimos con las enfermedades de hipersensibilidad tipo 1, alergias. Alergia, rinitis alérgica, asma, es de verdad la ventaja súper importante. Estos pacientitos pequeños que se enferman a cada rato de crisis asmáticas, por favor, ocupemos el factor de transferencia. Disminuye crisis, mejora la respiración, comen bien, crecen bien, duermen bien, se recuperan bien. Entonces, en lo que es asma, rinitis alérgica, en el caso de dermatitis atópica hay que valorar al paciente porque hay veces que el factor de transferencia puede causar un poquito más de comezón. Entonces sí hay que valorar, en el caso de dermatitis atópica sí hay que valorar paciente por paciente, pero rinitis alérgica, rinitis alérgica y asma se pueden trabajar perfectamente. Y finalmente se puede utilizar también en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, fibromialgia. La pacientita con fibromialgia responde excelente al factor de transferencia. Entonces, bueno, lo que es enfermedades autoinmunes también tiene que ser muy bien valorado por el médico y decidir qué tipo de tratamiento es el correcto para el paciente con enfermedades autoinmunes, porque regularmente ya traen tratamientos de inmunosupresores, entonces hay que ver de qué forma podemos trabajar en conjunto. Eso sí, por ejemplo, las pacientes con fibromialgia les deja de doler su cuerpo.
En psoriasis puedo decir que es de las mejores enfermedades en donde responde factor, porque se limpia el paciente hasta en un 90%. Así, ¿no? Y en corto tiempo, mucho mejor podría yo decir, o podríamos ponernos al parejo, por ejemplo, con algún procedimiento, un tratamiento monoclonal, o incluso con metrotexate podemos ponernos al igual con factor de transferencia. Okay. Entonces, esas son las grandes, el grupo de enfermedades donde podemos ocupar. Se puede utilizar en diabetes, sí, por ejemplo, para prevenir un pie diabético, para prevenir problemas de tipo neuropatía diabética. Pero bueno, ya es casos particulares. Ajá, y de valoración muy particular de nuestro médico. Se puede utilizar, sí. Y obviamente no podemos decir, si no participa en este grupo de problemas que acabamos de decir, entonces no, ya no damos algo. No, sí se puede valorar al paciente para brindarle protección, como una prevención, por ejemplo, a los climas fríos, que nos enfermamos de faringitis, etcétera, sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar. Y, por ejemplo, todos estos pacientes que caen dentro de estos grupos o que pudiéramos pensar, voy a darle factor de transferencia para poder prevenir una gripe, una neumonía, ¿cuáles sí, cuáles no? Y si nosotros tenemos, al poner el factor de transferencia dentro del tratamiento del paciente, ¿quitaríamos algún medicamento o algún tratamiento de su médico de base? No, realmente no hay necesidad. Podemos utilizar el factor de transferencia en pacientes diabéticos, hipertensos, pues se puede dar sin mayor problema. Tal vez pondríamos un poquito de atención en los pacientes con falla cardíaca que están anticoagulados, por ejemplo, con clopidogrel o con heparina, por ejemplo. Ahí podríamos poner un poquito de atención, pero también se puede. Por eso les digo, siempre que se valore que su valor, que la indicación médica sea por parte de su médico, para que entonces tengamos una buena respuesta. Pero, por ejemplo, si le indican factor de transferencia para bajar de peso, no lo compre, porque no va a bajar de peso, por el contrario va a subir un poquito, ¿no? Si le dicen que le damos factor de transferencia de rejuvenecimiento para quitar la arruguita, para quitar la cana, no es cierto, eso es mentira, ¿no? ¿Qué otra cosa? Para convulsiones, pacientes con convulsiones, es que me dijeron que el factor de transferencia me podía quitar mis convulsiones o disminuir las convulsiones del paciente, no es verdad. No hay nada descrito de procesos de convulsión, ¿no? Embarazo. Si la mujer está embarazada, no hay que dar factor de transferencia. Y es que no hay nada descrito, no hay ninguna publicación hasta el momento, desde 1945 hasta el momento, que hable de factor de transferencia en mujeres embarazadas. Entonces es mejor no darlo. Tal vez no pase nada, tal vez sí, no lo sé, no lo quiero intentar ni lo quiero saber. Entonces mejor, en embarazo no. Ya que haya nacido bebé, y si bebé lo requiere, por ejemplo, si es bebé de bajo peso, prematuro, y queremos prevenirlo, ¿le damos el factor de transferencia al bebé? No, se lo damos a la mamá. Y la mamá por lechita materna le va a dar todos los beneficios al bebé, ¿no? Ahora sí que le va a transferir lo que ella está tomando. Exactamente, así es. Entonces, es muy necesario que se acuda con su médico especialista para que le indique de qué forma se puede ocupar el factor de transferencia. Y dentro de este punto, algo que me gustaría tocar, doctora. ¿Y qué factor de transferencia me voy a tomar? Porque pues hay muchos. Y si ustedes entran a internet, sí, el primero que sale es el transferón, el del Politécnico. Pero me he topado con los pacientes que piden su cita y se las dan hasta 3, 4, 5 meses después. Y si se atraviesa periodo vacacional y cierran la escuela, pues peor a mi favor, ¿no? Entonces, ¿qué opciones de factor de transferencia tenemos? Primero, como médicos lo sabemos, lo que se anuncia en la televisión no debería de anunciarse como se anuncia. La intención de publicitar el factor de transferencia en televisión pues es justo vender y pues se dicen cosas que no son ciertas, entonces desconfíen un poquito de lo que hay en la tele, desconfíen un muchito de lo que venden en la tele. Primera. Segunda,
el factor de transferencia debe de estar regulado ante COFEPRIS. Es algo muy, muy importante. ¿Y por qué se tiene que regular por COFEPRIS? Porque COFEPRIS es la primera instancia y la más importante que regula todos los medicamentos y suplementos que se pueden administrar. Entonces es algo muy importante. Oiga, doctora, ¿y este factor tiene registro COFEPRIS? Es algo muy importante. Y algo de lo cual ustedes van a ver, queridos pacientes, es que el factor de transferencia está regulado como suplemento alimenticio. Así no lo exige la autoridad. Entonces, en las cajitas va a decir, este producto no es un medicamento, pero es una leyenda que nos exige COFEPRIS al crear el suplemento alimenticio. Entonces, realmente no tengan desconfianza porque esté regulado como suplemento. La autoridad así lo señala y si queremos ir por el camino correcto, debemos hacer ese señalamiento, ¿vale? Sin embargo, el factor de transferencia, lo que sí yo definitivamente recomiendo es que esté liofilizado, que esté hecho polvito. Okay. ¿Para qué? Para que se pueda reconstituir con agua. Y ojo, que esté liofilizado con glicina. No compren el factor de transferencia liofilizado con lactosa. Si en la cajita dice lactosa, no lo compren, porque no tiene todas las características benéficas del factor de transferencia, ¿vale? Entonces, esos que dicen lactosa, no lo compren. El que dice lactosa, no. Y dentro de las especificaciones de tenerlo en polvito, es que lo podemos enviar a toda la República, doctora. Si ustedes que nos están viendo, por ejemplo, estoy en Veracruz, estoy en Tijuana, estoy en Chiapas y requiero de mi factor de transferencia y ya mi doctora me lo recomendó, entonces lo podemos mandar por paquetería. Y no hay necesidad de cuidar que esté congelado. Entonces, son muchas las ventajas de el liofilizado. Entonces, sí, yo les sugiero, por favor, que sea liofilizado y que tenga su registro en COFEPRIS. Entonces, cuando ellos adquieren un factor liofilizado, tampoco tiene que estar en refrigeración, no tiene que estar en congelación. ¿Cómo lo deben de guardar? No hace falta. Aunque, por ejemplo, bueno, en ciudades como Ciudad Obregón, Sonora, donde hace muchísimo calor, yo les digo al paciente, puede guardarlo en el refri donde están las verduras, pero no les pasa absolutamente nada. Es que doctora, tardó 3 días en llegar. Tranquilo, ya llegó, ahora sí lo guardamos en el refrigerador, en donde están las verduras y con eso es suficiente. No se necesita mayor cuidado. Ahora, para abrir el factor de transferencia hay que apoyar la tapita metálica, entonces nada más ahí con un poquito de tensión para justo levantar la tapita metálica y que sea más fácil retirar todo el sello. Porque me toca pacientes así de que me peleé con el sello de aluminio y entonces le estoy quitando con un cuchillo. No se pongan en riesgo, sigan las instrucciones del instructivo, claro, que viene anexo al factor de transferencia. Okay. Y entonces estamos hablando de que existen muchos factores, los mejores son los liofilizados, sí, no con lactosa, con glicina. Los de lactosa no se compran. Perfecto. ¿En dónde podemos conseguir que sean originales y que sean los liofilizados con glicina? Bien, hay pacientes que me hablan y me dicen, doctora, busco transferón. No, yo no tengo transferón, el transferón nada más es en la escuela. Pero sí me lo puede conseguir usted. No, tiene que ir a la escuela. Pero es que es el que quiero. No, nada más en la escuela. Entonces, si ustedes ya dijeron que quieren ese, hay que ir a la escuela, ¿vale? Punto número 2. Por ejemplo, una marca que a mí me gusta mucho, que estamos utilizando actualmente, que cumple con todos los registros y que viene reutilizada, es Linfactor. Y Linfactor tiene 3 presentaciones, la infantil con el 63% de la dosis adulto, la presentación adulto y la presentación adulto sin azúcar, que es especial para pacientes diabéticos. Y bueno, la forma de adquirirlo o de recetarlo, por favor, con la doctora Rita. Ella se los puede administrar, pero sobre todo sugerirles la correcta dosificación.
El esquema. Así es, siempre con un esquema para tener éxito. Porque, vaya, cuando uno dice, me lo compro y me lo tomo, sabrá Dios. O sea, uno lo hace por mecanismo de fe y está bien, pero hay veces no surgen los resultados que uno desea. Entonces ahí viene nuestra última pregunta. No siempre se debe de recetar por un médico si yo lo quiero tomar, porque así me dijeron. Pero lo más recomendable es que un médico que conozca de factor de transferencia sea quien me lo recete y quien me dé el esquema de tratamiento que yo necesito o que mi hijo o mi hija necesita para tener buenos resultados. Exactamente, así es. De otra forma me arriesgo a que me tomé 3 y pues no me funcionaron. O me tomé 10 y ¿para qué me tomé 10 si fueron muchos? ¿No? Yo siempre digo, cuando van y me dicen, vengo por un factor de transferencia, híjole, les digo, mire, mejor no lo compre y le recetamos entonces vitamina C y le sale hasta más barato. ¿Por qué razón? Porque uno no es ninguno. Un factor de transferencia no va a activar la respuesta inmunológica como deseamos. Los tratamientos mínimos son a partir de 5 piezas. A partir de 5 factores es como vamos a empezar a ver resultados. Entonces, pues ahí es donde, insisto, tiene que ser un profesional de la salud. Ahora, me ha pasado que algunos pacientes me hablan y me dicen, doctora, ¿cómo me tomo el factor? Bueno, anteriormente lo hacía, ya no. Pero me dicen, doctora, ¿cómo me tomo el factor? Y ahí iba yo, tómese 3 a la semana y luego 2. Muchas gracias. Y yo, ¿ya no lo compró o qué onda? Le volvía yo a llamar y le decía, señor, es que ya no compró su factor. No, es que compré el de la tele y me lo voy a tomar como me dice usted. Changos. Y entonces decías, no, pues espérame, porque los que te vendieron en la tele jamás van a dar la cara y yo sí voy a tener que dar la cara por lo que te dije, ¿no? Entonces, por favor, seamos muy amigables con nuestro profesional de la salud. Si el profesional de la salud me está diciendo, insisto, tómate esta marca porque esta marca es la mejor, porque tiene los registros, no por ahorrarme algo de dinero, vaya yo a cometer error en donde después diga, ni el doctor ni el factor. Yo ya no me tomo eso porque eso no sirve. Exacto. ¿No? Entonces caemos en ese error. Los factores de transferencia con una buena concentración de factor tienen un sabor acidito. Se sabe el factor de transferencia. Sí, te queda el sabor en la boca. Exacto. Cuando no hay factor de transferencia, se cuenta que te estás tomando agüita. Sí. Entonces sí hay que tener en consideración eso, por favor. La edad mínima para dar factor de transferencia a niños es de 1 año y a partir de los 10 kilos de peso. Si son más pequeñitos esos bebés, habría que consultar a su médico para dividir el factor de transferencia, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, ya de pacientes de edad avanzada muy viejitos, el que sin azúcar es la mejor opción, ¿no? Independientemente a que no sean diabéticos, el que sin azúcar es la mejor opción para ellos. O para los niños hiperactivos, por ejemplo, ¿no? Ajá. O por ejemplo, si tuviéramos un pacientito, lo que estábamos platicando hace ratito, el síndrome de Down, que es una condición genética en donde el paciente con síndrome de Down siempre tiene defensas bajas. Entonces, bueno, a él le podemos dar factor sí, pero dáselo sin azúcar, ¿no? Para que lo tolere bien y no vaya a aprender la actividad del pequeño, ¿no? Pacientes con autismo que se enferman mucho de vías respiratorias, se le puede dar también el tratamiento sin azúcar para que el azúcar lo active el paciente. Perfecto. Pues bueno, son una de las pequeñas, muchas preguntas que tenemos, tanto los profesionales de la salud como nuestros pacientes. Entonces agradecemos mucho a la doctora Pilar Acosta y pues esperamos que tengamos otra charla tan amena como la hemos tenido, Pili, pues a lo mejor del mismo factor o de otra situación, y te agradecemos mucho tu presencia y tu tiempo. No, yo gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Si quieren algún dato muy especial de alguna enfermedad en particular, mándenle mensajito a la doctora Rita. Me gustaría que la doctora tocara tal tema, lo preparamos y hacemos una charla para todos ustedes. Muchísimas gracias y entonces nos vemos muy pronto contigo, Pili. Yo creo que sí. Un placer de haber estado con ustedes. Cuiden mucho su salud y saben algo, siempre hay un factor de transferencia bajo la manga que nos puede ayudar. Saludos. Hasta luego.